SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el Abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves, el día después de ese pleno tan importante para el Gobierno, para el presidente del Gobierno. Iremos ahora, y ayer lo pudimos vivir en directo, lo retransmitimos aquí en una edición especial de Hoy por Hoy. Hoy es el día del análisis, el día del balance de lo que pasó en esas horas de pleno sobre la corrupción. Así que en el análisis de mañana están Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Cristina de la Hoz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Javier Aroca, buenos días. Muy buenos días. Veo que de entrada los tres sobrevivisteis al pleno. O sea, que Sí. eso ya es importante, porque además hubo pleno por la mañana y por la tarde, que luego por la tarde hubo el pleno dedicado a la cumbre de la OTAN y al gasto en defensa, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que pasó ayer por la mañana en el Congreso de los Diputados. Tenía que dar explicaciones el presidente del Gobierno y tenía que plantear las medidas de la lucha contra la corrupción, lo que le exigían sobre todo los socios de Gobierno y los socios de investidura, y así lo hizo, y con lo que hizo, al menos el Gobierno da por cerrada la crisis por esos casos de corrupción. Hubo apoyo con algunos matices, y ahora iremos a todo ello. Hubo apoyo por parte de los socios, que ha sido un balón de oxígeno para Sánchez, el plan anticorrupción, las 15 medidas anunciadas ayer, como por ejemplo la creación de una agencia específica para luchar contra estas prácticas corruptas o el aumento de las sanciones a las empresas corruptoras, parecen de momento suficientes para garantizar la legislatura. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Así que el Gobierno sale con ánimo, sale con la cabeza alta, aunque sí con cierto miedo a la evolución del caso Cerdán, a nuevas revelaciones que puedan poner en riesgo el apoyo de los socios y por tanto el mismo Gobierno. Sí, es una de las conclusiones de ese debate de ayer en la Cámara. Sánchez fue al Congreso a pedir a los socios una oportunidad y en el Gobierno entienden que el presidente volvió a la Moncloa con ella bajo el brazo. Los socialistas sabían que era clave para la credibilidad del Ejecutivo mandar un mensaje contundente de lucha contra la corrupción y creen que eso lo han conseguido con las 15 medidas anunciadas. También se ponían como objetivo no salir del Pleno con una imagen de mayor debilidad, así que lo que celebran sobre todo son los mensajes enviados por los socios que creen sofocan las dudas sobre el futuro de la coalición. Interpretan lo ocurrido como un aval condicionado, pero un aval para continuar. Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. En la Moncloa aseguran que toman nota de las exigencias planteadas durante el debate, pero se aferran a un hecho, y es que en el momento más delicado de la legislatura, en el debate más crítico para Sánchez, ninguno de los grupos de la investidura opta por bajarse del barco. Así que después de un mes de decepción por el estallido del caso Cerdán, en las filas socialistas creen que han conseguido superar la fase de duelo. En el Ejecutivo se reparten entre los más optimistas, que dan por cerrada la crisis política. En el PSOE hay quien piensa, sin embargo, que no se pueden echar ya todos los balones fuera, que todavía están pendientes de algo que no pueden controlar, que es los avances de la instrucción judicial, pero sí que creen que con su discurso Sánchez consiguió ayer levantar la cabeza y con ello el ánimo de su bancada. En el Gobierno aseguran que se ha puesto pie en pared al discurso, por un lado, de la derecha. La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Pero Sánchez lanzó también un mensaje a quienes tras las siglas del PSOE le hacen oposición. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España. Se acabó el duelo, dicen en el PSOE, donde tratan de contener la euforia, conscientes de que los socios han mostrado síntomas evidentes de desgaste y de que ese ánimo depende de algo que no está en sus manos, que es el avance de la investigación judicial. Guille, gracias.
Hasta luego. Ahora iremos a los matices que aportaron los socios a este apoyo con el que sale el presidente del Gobierno. Iremos también al papel de la oposición, sobre todo del Partido Popular. Pero primero, esta primera lectura de cómo sale el Gobierno, de cómo sale Pedro Sánchez, ¿sale salvado, Carlos? ¿Sale con un balón de oxígeno importante? Sale salvado, como bien dices, ha ganado tiempo y esa situación, digamos, el match point que tenía, un punto de partido que probablemente lo podía haber perdido si alguno de sus socios se descuelgan del apoyo de investidura. Creo que en ese aspecto sí lo ha ganado. Luego, otra cosa, lo que no sabemos es la gobernabilidad. Una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es poder gobernar. Y me parece que la prueba de fuego son los presupuestos generales del Estado. Este es un asunto que, desgraciadamente, en el ambiente político no se habla de ello y hemos asumido que un gobierno no presenta los presupuestos generales del Estado antes del 1 de octubre. A mí me parece que esa es la prueba de la gobernabilidad. Ha ganado, digamos, casi una especie de moción de cuestión de confianza, oculta, sin votación y ya está. Y eso está bien para el gobierno. Pero la gobernabilidad no está garantizada. Y la única manera de garantizar la gobernabilidad hasta el año 27 es que presenten los presupuestos generales del Estado. Esa creo que es la piedra de toque. Cristina. Sí, bastante de acuerdo con el análisis. De todas maneras, no ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar. No creo que ninguno de nosotros pensase, ya se lo hablamos la semana pasada, de que de este debate algún socio iba a romper y iba a dejar de sostener al gobierno. Yo creo que ese era un escenario que ninguno contemplábamos, ni siquiera por la parte de Podemos, que fue la más dura. Es decir, una cosa es que puedas estar en desacuerdo con determinadas cuestiones del gobierno y otra que le dejes caer y provoque un escenario electoral que ninguno de los socios quiere. Para empezar, el socio de gobierno, que yo creo que además Yolanda Díaz hizo un buen discurso y en las circunstancias personales en lo que lo hizo además, ni el socio de gobierno ni el resto de los socios no tienen ningún interés en provocar la caída del presidente del gobierno y abrir un escenario de repetición electoral. Partiendo de esa base, yo creo que el resultado era más que previsible y este hubiera sido el resultado en el caso de presentar una moción de censura, efectivamente. Sí, era una especie de moción de censura encubierta porque no tanto porque los socios respaldaron a Feijóo, sino porque los socios convirtieron en objetivo de sus invectivas al propio PP. Es decir, parecía que Feijóo había presentado una moción de censura porque parte del tiempo de la intervención lo dedicaron a atacar al primer partido de la oposición. Entonces yo creo que en eso es donde yo más percibí que estábamos ante esa moción de censura imposible. Por lo demás, bueno, pues es que el problema es que la agenda. El gobierno puede entender que esto le ha salido fenomenal, estamos ya en el mes que estamos, en el día de julio, hay cosas que se pueden ir, la temperatura política a lo mejor se puede ir aminorando, ya no hay plenos, creo que a finales de mes. Pero el 20 o el 22 creo que queda uno. El 22, exacto, queda uno y sí es verdad que en ese sentido quizá el clima político se atenúe un poco, pero la justicia sigue su marcha. Y a mí me sorprendió las veces que insistió el presidente del gobierno, no menos de 4 o 5, en que esto era la corrupción de unos pocos, en que el señor Cerdán dijo literalmente, junto con otros muchos, una de las personas que me ayudó, no, junto con otros muchos no, fue la persona que se metió contigo en el coche. Es decir, insiste y luego dice, otro argumento que dio es que como estábamos rodeados de noticias falsas, pues no dimos de verosimilitud a lo de Cerdán. En el fondo me da a mí la sensación de que siguen minimizando lo que ha pasado con el tema Cerdán y estamos hablando de otras tramas paralelas de una enorme importancia. Y eso yo creo que ese convencimiento de que estos son 4 golfos, cuidadito con lo que puede ir pasando y con lo que puede ir revelando las investigaciones judiciales. Aroca. Bueno, yo no sé si la derecha institucional y la derecha de acompañamiento tienen idea privilegiada de cómo va a evolucionar judicialmente todo el problema o la gravísima crisis de la corrupción, ¿no? Salvo que tengan ellos información que les llegue, no sería la primera vez que tienen acceso o que militan incluso en unidades de investigación que lo supieran, pero en principio, salvo que haya algo que no sepamos o que vayamos a conocer previamente, lo que sabemos del caso Cerdán es lo que está ahora mismo judicializado. Es decir, aprendamos de una vez, antes lo comentábamos en la antesala con Carlos, aprendamos de una vez que en este país, que se supone que es un país democrático, y que está en los primeros puestos de los listados de los rankings, rige la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad. Luego, por tanto, hasta ahora
no se puede decir nada más del caso Cerdán que lo que está en la fase de instrucción. Si hay más cosas, lo veremos. Pero, independientemente de la corrupción, decía ante Carlos y se interrogaba, ¿qué va a pasar con la gobernabilidad? Yo diría con la gobernación de este país, ¿no? La gobernabilidad, bueno, se ha puesto en duda desde el primer momento. Siempre se ha dicho que era un equilibrio inestable, que el gobierno se está desmoronando desde el día siguiente a que se constituyera, por lo menos por los acompañantes de la oposición. Me refiero a los acompañantes mediáticos de la oposición política al gobierno de Coalición Progresista. Pero es que luego, ni en esta ocasión, bien es cierto que se dedicaba monográficamente en principio a la corrupción, o en otros acontecimientos parlamentarios y no parlamentarios similares, jamás se pone en cuestión lo que está gobernando el Partido Socialista, junto con Sumar. No. Porque, claro, no se habla, por ejemplo, nunca, ni se cuestiona la política económica. ¿Habéis visto alguna vez que se cuestiona la política económica? Se queja el ministro de eso, precisamente. Bueno, pero el ministro se puede quejar por otros motivos, incluso por querer salir, no por querer prevalecer. Es lo que menos me importa en este caso, el ministro, aunque sea un vehículo pero está así demostrado que España, desde el punto de vista económico, está funcionando muy bien. ¿Hay alguna crítica? ¿Hay un proyecto alternativo? Estamos sabiendo ahora, en este alarde de competir con la extrema derecha por parte de la otra extrema derecha con otras siglas, que van a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, van a cuestionar el salario mínimo interprofesional, van a cuestionar muchas cosas. Incluso van a cambiar la política de inmigración, todo esto. Pero desde el punto de vista de lo que es la gobernación de este país, ¿qué pega le pone la derecha española a lo gobernado hasta ahora en estos 2 años? Sí, sabemos que algunos cuestionan la iniciativa legislativa en su momento para que el Parlamento, no el Gobierno, como dice la oposición mediática también, aprobara la ley de amnistía, aprobada por el Parlamento y ratificada por el Tribunal Constitucional. Por cierto, ayer decía el señor Feijóo que le decía ni más ni menos que al presidente que cambiase el Tribunal Constitucional. Efímeros conocimientos jurídicos y constitucionales tiene el señor Feijóo, que a la sazón dice que es licenciado en Derecho. Sí, pero la gobernación hay que demostrarla, hay que demostrarla, y hay muchas leyes importantes que tiene que sacar adelante el gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de la reducción de jornada semanal, que es decir, eso tiene que tener mayoría suficiente, y me consta que el gobierno no tiene la mayoría suficiente. Ojalá la tenga, pero no la tiene. Es decir, la ley de presupuestos, insisto, es una ley crucial en cualquier sistema democrático y no está garantizada que el gobierno, de hecho, ni siquiera ha iniciado los trámites para presentar los presupuestos generales del Estado en tiempo y plazo, que se tenía que haberlo hecho ya hace algunos meses, todo el procedimiento legislativo, porque es una ley sustantiva y es una ley muy importante que tiene una tramitación especial. A eso me refiero yo. Yo creo que lo que más ha hecho en falta el debate de ayer es el carácter constructivo que debe tener la lucha contra la corrupción. A mí me parece que el señor Feijóo está en la obligación de presentar propuestas para acabar la corrupción, porque la corrupción es un problema que va más allá de este gobierno o del anterior. Es un problema estructural, por una cosa que yo no me canso de repetir. Yo creo que hay veces que el sistema constitucional español no lo entendemos. Es decir, y la corrupción, y ayer el propio presidente del gobierno hablaba de la corrupción como si solamente fuera un asunto de la administración central del Estado. Pero en un sistema tan descentralizado como es el español, más de las 2/3 partes del gasto público reside en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y ahí es donde está ahora mismo la corrupción. Es decir, nos fijamos mucho por razones obvias en el Ministerio de Transportes, porque está en lo más cercano que tenemos. Pero el nivel de corrupción que hay, y eso hay muchos estudios que lo han acreditado en los últimos años, está en las comunidades autónomas, donde hay una capacidad de influencia de los gobiernos autonómicos frente a la prensa mucho más bestial respecto... Donde se gestiona, por cierto, la sanidad pública. Claro, la sanidad, la educación, las obras, las carreteras. Ahora mismo en todo el Estado español. Las carreteras, el sistema de carreteras no es un sistema estatal, es un sistema en el que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas sobre quién asfalta una carretera o quién no la asfalta. Es decir, me parece que es necesaria una política de Estado, y es lo que eché en falta en el debate. Sí, no, el tema presupuestario, efectivamente, si el gobierno consiguiera tener presupuestos para 2026, se consideraría ya consolidado para poder llevar la legislatura hasta 2027. Y hay contactos, está empezando a haber contactos, los niegan, pero efectivamente contactos y bueno, en muy buena medida Zapatero está participando también de esas conversaciones con Puigdemont, aunque insisto, lo niegan formalmente.
Pero esa es un poco la piedra angular del... Yo creo que, insisto, no tienen ninguno de los socios motivos para romper con Sánchez, salvo que se acercara ya la fecha electoral, que ahí sí veríamos muchísima escenografía de ruptura, esto lo hemos visto en otras ocasiones, pero conseguir unos presupuestos supondría ya la consolidación sin ninguna duda hasta 2027. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decir que Carter, Bush, los dos, padre e hijo, Reagan y todos los expresidentes de Estados Unidos tienen la buena costumbre, por cierto, bastante patriótica, de colaborar con el presidente de la República de Estados Unidos, independientemente de su ideología. Es decir, con presidentes demócratas han colaborado presidentes republicanos y con presidentes republicanos colaboran presidentes demócratas. Eso se llama cultura democrática de Estado. Por tanto, el que el señor Zapatero colabore con el presidente e incluso, aunque sea de su propia ideología, es un signo de salud democrática. Lo que no es saludable es que los expresidentes se apandillen y se embosquen en trincheras mediáticas y no mediáticas para asaltar continuamente al que legítimamente tiene el poder porque los españoles, la ciudadanía ha decidido que lo tenga. Eso es lo anormal. Lo normal es que un presidente colabore con el presidente. Lo anormal es que los expresidentes no colaboren con el presidente y encima lo boicoteen. Ayer tuvo respuesta para todos ellos, incluido el de su propio partido. Sí. Felipe González tuvo respuesta la alusión a Felipe González fue muy clara. Para sí. todos ellos, bueno, en respuesta a todo lo que ellos han estado diciendo de Pedro Sánchez en estos últimos días. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con qué dicen los socios. A la mañana siguiente va a estar el portavoz de Sumar aquí a las 9 de la mañana. Va a estar Ernest Urtasun, le podremos preguntar por todo ello, pero a la vuelta con Ana Fernández Vila y con Josué Coello vamos a ver cómo respiran los socios de gobierno y de coalición y cómo respira el Partido Popular. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Vamos con los socios. En primer lugar, Sumar, porque ya saben que fue elevando el tono de las críticas y de la petición de explicaciones y de medidas al gobierno después de que estallara todo el caso Santos Cerdán. Ayer fue Yolanda Díaz quien quiso defender la postura de su formación y lo hizo, además, levantándose del escaño de su formación y no sentada en la mesa, en el escaño, del gobierno. Agradeció primero a Pedro Sánchez que hubiera aceptado, hubiera incluido en ese paquete de medidas la mayoría de las propuestas que había hecho Sumar. Hubo mucha contundencia en la réplica de Yolanda Díaz en el Congreso. Se hizo patente incluso en la manera de explicarlo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y al final, además, también parece, y luego se lo podremos preguntar a Ernest Urtasun, pero que ha logrado una especie de golpe de liderazgo en un momento de muchísima división y de debilidad también de la formación de Sumar. Sí, Sumar tenía ayer el reto de explicar, por un lado, por qué les merece la pena seguir en el gobierno, seguir apoyando a un PSOE acorralado por la corrupción, y en el grupo parlamentario creen que Yolanda Díaz lo logró, lo decía de hecho el propio Urtasun ayer. Hoy tenemos la impresión de que la vicepresidenta en el Pleno se ha echado la mayoría progresista a la espalda. Ante las dudas de nuestros ciudadanos, ante las angustias de lo que ha provocado la situación, creo que la vicepresidenta hoy ha dado en la clave de lo que tiene que ser. Creen en Sumar que Díaz logró reivindicar el papel de su espacio como fuerza de gobierno y creen de paso que también logró reivindicarse ella misma ante los suyos en un momento, como decías, complicado para Sumar, con su futuro como coalición en el aire y con el propio liderazgo de Díaz cuestionado por algunos sectores. Lo cierto es que todos en el grupo admiten que la vicepresidenta ayer salió reforzada en un pleno que era muy difícil para ella tras el fallecimiento de su padre y difícil también para Sumar por el riesgo de verse arrastrados por la crisis del PSOE. En su discurso ya optó, como decías, por distanciarse de los socialistas, se sentó junto a su grupo parlamentario y no en la bancada azul junto al presidente y trató de marcar perfil propio, pero eso sí, defendiendo la honradez de Sánchez, así lo dijo, y defendiendo también por qué cree que la legislatura debe seguir. Hoy subo aquí
aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no Suma reivindica que han logrado que Sánchez asuma una decena de sus propuestas para acabar con la corrupción y mira, eso sí, al siguiente reto, que es lograr que se conviertan en hechos y que no se frustren las expectativas generadas, sobre todo con Podemos presionando desde fuera del gobierno con las manos libres. El resto de socios, Ana, también apoyaron al gobierno con matices. Ninguno pidió elecciones así de entrada. Podemos incluso, a pesar de ser uno de los más críticos, tampoco lo hizo. Y en Esquerra también garantizó explícitamente Gabriel Rufián el apoyo, eso sí, siempre que el caso no escale. Sí, Sánchez se llevó ayer muchos avisos, algunos muy duros, pero si algo demostraron los socios ayer es que no quieren que la legislatura se acabe y que por lo menos por ahora están dispuestos a seguir sosteniendo el gobierno. Los más explícitos en este apoyo fueron Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y Merche Azpurúa, aunque también dejaron sus avisos. Si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. No se puede sostener una mayoría social, política e institucional como la actual solo con el argumento de que vienen Partido Popular y Vox. El PNV sí quiso ayer visibilizar una mayor distancia. Maribel Vaquero llegó a avisar a Sánchez de que si sigue sin aclarar el caso Cerdán, solo le quedará cuestión de confianza, dimisión o elecciones, pero dejó claro que aún no están en esa pantalla. Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre. Tampoco Junts quiso romper. Miriam Nogueras trasladó que quieren seguir haciendo valer sus 7 votos, però avisó de que no van a sostener una farsa. No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura. Y ni siquiera Podemos, con su discurso más duro de ayer de Yone Belarra, se plantea apoyar una moción de censura contra Sánchez. Ana, gracias. A vosotros. Mucho tiene que ver también en el apoyo que los socios le siguen dando al presidente del gobierno, la actitud del Partido Popular, la actitud durante los últimos días, pero ya ayer en ese pleno, rompiendo cualquier tipo de puente con cualquier formación política, y eso que antes de que empezara el pleno decía el Partido Popular que iban a ver si había alguna quiebra, alguna fisura de algún socio, pero claro, con el discurso, con las dos intervenciones que hizo Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues se le ponía complicado. Josué Coello, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Aunque ellos siguen insistiendo, que el problema lo tienen los socios, que tragan con todo. Sí, recuerda, Ángels, que contábamos ayer que en el PP quieren enfocarse en dos frentes, por un lado en Sánchez, pero sobre todo en los socios para intentar retomar con ellos los contactos ante una posible cuestión de confianza. En Sánchez, Feijóo se enfocó, sí, pero tirando de artillería personal. Bajó al barro y casi olvidando el motivo de esta comparecencia, lanzó acusaciones como esta por un supuesto negocio del suegro de Sánchez. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y hay quien en el PP no comprende esta estrategia por el momento político. En privado, algunos diputados populares reconocen que no entendieron por qué se deslizó Feijóo por esta pendiente. Venía muerto al pleno y lo hemos resucitado, en referencia a una estrategia de Feijóo que casualmente le ha dado vida a Sánchez, nos decían algunos diputados. Y luego están los socios. Si en el PP querían ver si había agua en esa piscina para lanzarse, ayer comprobaron que está vacía. Y lo está en parte porque Feijóo cargó duramente contra ellos, sobre todo contra el PNV, con respuesta incluida de los gelchales. Ustedes se van a quedar sin gobierno, sin principios y sin votantes. Allá ustedes. Uno no sabe bien si es que viven subyugados o subvencionados, aunque estoy seguro de que se sabrá. De lo que no hay duda es de quién les ha visto y quién les ve. Ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser el presidente del gobierno, haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja en política que nunca se puede traspasar. Los socios creen que Sánchez es una máquina tragaperras con partidas gratis. Resumen en Génova, donde ahora sí que sí, Ángels, dan por hecho la continuidad de esta legislatura. Si Feijóo ha podido aguantar 30 años, puede esperar otros 2. Deslizan sobre su llegada a la Moncloa. Josu, gracias. A vosotros. Cristina, si esperaba alguna fisura en el bloque de investidura Alberto Núñez Feijóo, no lo consiguió, pero es que además él no contribuyó tampoco a eso. La verdad es que no me consta que esperase que de este debate saliera un socio
díscolo y bueno, pero eso lo podría haber ganado, podría haber hecho el intento al menos con el PNV, por ejemplo. No, con el PNV saben que no hay ninguna posibilidad, no mientras el PNV tenga un gobierno de coalición con los socialistas en el País Vasco. Hay que recordar que las últimas elecciones autonómicas vascas fueron en abril del año pasado, es decir, quedan por delante casi 3 años de legislatura. Y no va a haber en ese sentido, ellos creen que no va a haber en ese sentido ningún movimiento del PNV en ninguna circunstancia para apoyar al PP. Y yo creo que de ahí la escalada contra el PNV. Las relaciones del PP con el PNV comienzan a deteriorarse a raíz de la moción de censura en 2018 y luego también alcanzan un punto crítico después de las elecciones generales del 23J en el que Feijóo no consigue los 4 votos para la investidura. Pero ya venía muy deteriorada la relación de antes y el análisis que hacen es que el PNV no va a mover ficha mientras dependa de los socialistas y ante el riesgo hay que recordar que en las últimas elecciones vascas PNV y Bildu empataron a escaños, aunque el PNV sacó más votos que Bildu. Y hay no es descabellado pensar la posibilidad de un futuro gobierno de coalición entre Bildu y los socialistas en el País Vasco. Y creen que a lo mejor en ese escenario es cuando el PNV quizás se sentiría liberado de sus compromisos con los socialistas. Pero mientras tanto entienden que la estrategia equivocadamente o acertadamente, eso habrá que verlo, que la estrategia es de confrontación con los nacionalistas vascos. Pues vamos a hacer una pausa, después escuchamos a Ernesto Urtasun y retomaremos el debate en el punto en el que hemos dejado, en el Partido Popular, que ayer ayudó, contribuyó. Esas intervenciones del líder de la oposición contribuyeron también a que no hubiera fisuras, a que no hubiera quiebre. Sirvió de pegamento para la coalición tanto de gobierno como para los socios de investidura. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con todo ello. Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, y sentado aquí ya también en el estudio de Hoy por Hoy, Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, portavoz de Sumar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ministro, ¿cómo está de suturada la confianza con los socios de gobierno después de lo de ayer? Bueno, yo creo que hemos pasado días muy malos. Yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? La corrupción genera una desconfianza y una ruptura de confianza. Nosotros lo hablamos en estos términos muy profunda. Quiebra la confianza del electorado progresista en sus representantes, particularmente en el electorado progresista, que tiene, y es bueno que sea así, ningún tipo de tolerancia con este tipo de cosas. Y hemos pasado semanas muy malas. Ustedes saben que la semana pasada tuvimos una reunión de seguimiento de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Coalición que no fue satisfactoria, no fue bien. Nos escucharon decir que vimos a un Partido Socialista completamente noqueado, y es verdad que ayer el gobierno se la jugaba porque sin un plan ambicioso y concreto de medidas, que es lo que nosotros reclamábamos, pues la legislatura sí que tenía riesgos serios de haber entrado completamente embarrancada. Y ayer yo creo que es verdad que salimos mejor de lo que entramos como gobierno, pero lo hicimos gracias a que, bueno, en una negociación que fue muy intensa en las últimas horas, creo que el presidente del gobierno salió con un paquete de medidas creíble, contundente, que ahora no es suficiente tan solo con haberlo anunciado, que ahora hay que aplicarlo, ¿no? Pero yo creo que ese paquete fue el que permitió, de alguna manera, recomponer ciertas confianzas entre los socios de gobierno, y por eso creo que salimos mejor de lo que entramos. Ahora entraremos en esas medidas y en el control para su cumplimiento, pero es decir, hemos pasado por unas semanas complicadas. Ayer en el Pleno el presidente del gobierno reconoció que tuvo sobre la mesa la posibilidad de dimisión, de convocatoria electoral. ¿Ustedes tuvieron sobre la mesa la posibilidad de abandonar el gobierno? Nosotros lo que teníamos muy claro, y lo hemos tenido desde el primer minuto, en eso quiero ser muy claro, es que la salida de esta crisis no podía ser entregarle el gobierno al partido de la URD y a la extrema derecha. Nosotros esto lo teníamos muy claro. Pero también éramos perfectamente conscientes que si no se tomaban determinadas medidas, la legislatura no podía continuar. Y así se lo trasladamos al Partido Socialista. Es decir, nosotros estábamos por no tirar la toalla y tratar de sacar la legislatura adelante. Creo que era el sentimiento mayoritario del electorado progresista, pero había algunas condiciones que para nosotros eran imprescindibles. Y nosotros hemos puesto 3 encima de la mesa, que siguen siendo las 3 condiciones que para nosotros son imprescindibles para seguir. 1,
es que el Partido Socialista tiene que dar garantías de que tiene la situación bajo control, de que esto es un caso que se reduce a 3, 4 personas y no hay afectación ni a la organización. ¿Esto no se le puede garantizar el Partido Socialista? Bueno, esto, con la información que tenemos, esto ahora es así, pero evidentemente el Partido Socialista es el que tiene que dar estas garantías. Estas garantías no las puede dar Sumar ni las puede dar nadie más. Esto es una cosa que corresponde al Partido Socialista, pero esta condición, todo el mundo es consciente que esta condición es imprescindible para poder seguir andando. En segundo lugar, lo que veníamos reclamando, y que ayer en ese sentido creo que dimos un paso adelante, es que la lucha contra la corrupción de una vez por todas se institucionalizara con medidas concretas. Y no es verdad que hayamos hecho mucho en los últimos años, porque nosotros hemos hecho un ejercicio de derecho comparado con los países de la Unión Europea en las últimas semanas, que por eso presentamos un documento concreto de propuestas, y en muchas cosas seguimos estando mucho más atrás, y me lo habrán escuchado decir en los últimos días, el hecho de no tener una agencia propia de lucha contra la corrupción, que somos el único país de la Unión Europea que no la tiene. Por lo tanto, eso era imprescindible. Ayer en eso dimos un paso adelante. Y la tercera condición para nosotros imprescindible es que la legislatura, para poder seguir adelante, le tiene que valer la pena a la gente. Y para que le valga la pena a la gente, las políticas de ampliación de derechos y las cuestiones sociales tienen que regresar con toda la fuerza, que es por otra parte lo que le reclamó ayer Yolanda Díaz al presidente del Gobierno. Esas 3 condiciones son imprescindibles para poder ir al 27 y tratar de revalidar la mayoría, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Ayer en ese sentido dimos un paso adelante. ¿Nunca amenazaron a la parte socialista del Gobierno con abandonar, con salirse del Ejecutivo? En estas palabras no. Lo que sí pusimos encima de la mesa eran las condiciones para que nosotros creíamos imprescindibles para continuar. Desde el primer minuto nosotros le dijimos al Partido Socialista, si estas 3 cosas no se cumplen, la legislatura no va a poder continuar. Pero la legislatura no va a caer porque lo quiera o no lo quiera Sumar, que Sumar no lo quiere. Va a caer porque si el Partido Socialista no reaccionaba, era imposible poder seguir adelante. Con las medidas anunciadas por el Gobierno, que incorporaba buena parte de las medidas que planteaba en estas negociaciones y en este documento que nos decía ahora el ministro, ¿con estas medidas el caso Cerdán hubiera sido imposible? Yo creo que el caso Cerdán hubiera sido más difícil. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la creación de una agencia de lucha contra la corrupción, lo decíamos porque somos el único país que no la tiene y porque esa agencia tiene que hacer tareas de prevención y de control. Los expertos en la lucha contra la corrupción lo que nos han dicho estos días es que lo que nos fallan muchas cosas, pero nos fallan las tareas de prevención y de control. Mire, yo cuando fui eurodiputado, en la Unión Europea tiene un organismo que se llama la OLAF, que hace controles periódicos aleatorios de todos los organismos públicos. Yo mismo como eurodiputado... Como el antidoping. Sí, yo como eurodiputado recibí una auditoría aleatoria por parte de la OLAF que me controló todos y cada uno de mis gastos de los últimos 5 años desde mi oficina europarlamentaria. Y eso es lo que hace la OLAF. Y esa agencia de prevención, entre otras cosas, tiene que hacer controles periódicos. Entre otras, a lo que se hace en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hubiera podido detectar esa agencia alguna irregularidad? Pues quizás sí la hubiera podido detectar de forma preventiva. Y eso también es disuasorio. Porque cuando un ministro o una ministra o un director general o un secretario de Estado o lo que sea sabe que hay controles aleatorios de una agencia, pues eso es disuasorio. Primer punto. En segundo lugar, no tenemos todavía bien desplegado el organismo para recibir denuncias anónimas de corrupción. Está creado, tenemos ya una oficina creada de protección del informante que se llama, pero ahora mismo tiene un director y muy pocos medios. Eso hay que desplegarlo. La gente que quiere denunciar casos de corrupción tiene que tener un canal seguro y eso hay que desplegarlo de forma muy, muy, muy importante, ¿no? Segunda cuestión. Tercera cuestión. Bueno, esas son medidas que nosotros le propusimos al Partido Socialista que están incorporadas y que a nosotros nos satisfacen. Eso está en el programa que presentó el presidente del Gobierno. No tenemos suficientes fiscales especializados para investigar en corrupción. No los tenemos. Esto nos lo dice el Greco, nos lo dice el Consejo de Europa desde hace muchos años. Ni jueces especializados para investigar la corrupción, por ponerle otro ejemplo. Si nos vamos al lado de los corruptores, que esa es una cuestión también importante. En el Reino Unido, porque esto también lo hemos revisado a lo largo de estos días, hay una cosa que se llama Bribery Act. La Bribery Act establece multas de hasta el 400% de lo que tú has corrompido a una determinada empresa. O sea, el valor por el cual tú has corrompido, tu multa se multiplica por 400%. Y después la exclusión de los contratos públicos, por ejemplo, esto en Francia, la exclusión de una empresa que ha sido condenada en sede judicial por haber corrompido, el periodo de exclusión de la obra pública es muy largo. Nosotros lo tenemos en el Código Penal ahora mismo en 5 años tan solo, ¿no? Bueno, pues hay que establecer medidas mucho más duras para que las acciones de turno que hacen este tipo de corruptelas se lleven, no tengan esos incentivos o se les cueste mucho más caro hacerlo, ¿no? Bueno, si todo esto hubiera estado encima de la mesa,
probablemente el caso Cerdá no hubiera tenido muchas más dificultades de producirse, yo lo creo sinceramente. Y ministro, ¿cómo se hace para que todas esas medidas se cumplan? Porque es verdad que no a este nivel, pero todos los partidos, el propio Partido Socialista, una de las explicaciones que daba, ya no, si nosotros tenemos nuestro propio código ético, es decir, mecanismos, pero es evidente que no han funcionado los mecanismos ni en el partido, ni en un ministerio, ni en el gobierno. ¿Cómo se hace para que estas medidas sí funcionen? Bueno, ahora hay que desplegarlas, ¿eh? Yo una de las cosas que la vicepresidenta le dijo ayer al presidente del gobierno es que el paquete está muy bien, un paso adelante, han aceptado de las 15 medidas, 10 se las presentó Sumar al Partido Socialista la semana pasada y eso desde luego a nosotros nos satisface. Ahora hay que implementarlas y nosotros en eso sí que vamos a ser muy contundentes. Y ya les anuncio, ayer lo dijimos, la agencia. Nosotros tenemos una proposición de ley entrada en el Congreso desde hace más de un año que está por tramitar. En el mes de septiembre, en el próximo, ustedes saben que esto funciona por cupos, los grupos tienen cupos para poder someter a consideración proposiciones de ley. En el mes de septiembre Sumar va a someter a votación la proposición de ley de la creación de la agencia. O sea, nosotros vamos a empujar esa agenda desde el Gobierno, desde el Parlamento, en todo lo que podamos. Y por lo tanto, esto hay que desarrollarlo ya, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer todas estas cosas. Vamos a los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos están sometidos al control del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Que hace una labor, yo creo, importante, pero no es suficiente, hay que hacer mucho más. Bueno, una de las medidas que logramos incorporar ayer también es la obligatoriedad de que los partidos políticos de mutuo propio hagan también auditorías internas sobre su funcionamiento y sobre sus gastos, además del control al cual ya están sometidos al Tribunal de Cuentas. Bueno, hay que avanzar y hay que desplegarlo. Esta vez no podemos fallar más. Tenemos que ser creíbles en la lucha contra la corrupción y la única manera de ser creíbles es que todo esto se ponga en vigor y en práctica lo antes posible. ¿Qué gobiernos se encontraron o qué presidente del gobierno se encontraron cuando ustedes plantearon todas estas medidas? Es decir, gobierno abierto, incluso agradecido por la ayuda, o un gobierno reticente? La semana pasada un PSOE todavía muy noqueado y muy desorientado. Lo dije públicamente en la comparecencia que di después de la reunión con el Partido Socialista. Vimos un Partido Socialista todavía en shock, desorientado, con poca capacidad de reacción. Nosotros le presentamos un documento para el reseteo de la legislatura donde iban todas estas medidas y no recibimos ninguna indicación de ningún tipo y por eso tuvimos que decir que la comisión de seguimiento fue mal. Es verdad que las negociaciones en los días posteriores, a medida que se iba acercando la comparecencia del presidente, fueron mejor, se empezó a ser más receptivo, trabajamos muy intensamente con algunos ministros y también con el equipo del presidente y es verdad que creo que al final el PSOE se dio cuenta que si no salíamos como gobierno conjuntamente, porque esto lo teníamos que hacer juntos como gobierno, con un paquete de medidas contundente, esto no tiraba, ¿no? Y es verdad, sí que tengo que decir que en las últimas horas el trabajo ha sido positivo y en la buena dirección. Como gobierno, ayer no quiso sentarse en su escaño en el banco de gobierno la vicepresidenta segunda del gobierno. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pero no se sentó en el Banco Azul porque ayer hablaba en nombre del grupo parlamentario. Ayer la única persona que habló en nombre del gobierno fue el presidente del gobierno. Ayer la vicepresidenta quiso ejercer de presidenta del grupo parlamentario, que también lo es, y en ese caso es Pero el presidente del gobierno habló como presidente del gobierno, no como líder del Partido Socialista. No, desde luego, él compareció como presidente del gobierno y la vicepresidenta ayer es vicepresidenta, y esto lo será siempre, pero es verdad que ayer ejerció su rol de portavoz, de presidenta del grupo parlamentario para poder interpelar también políticamente a nuestro socio de gobierno, ¿no? Tengo que decir que creo que ayer la intervención de la vicepresidenta creo que fue muy bien recibida y fue muy positiva, a pesar de la circunstancia personal que sabéis que estaba atravesando, pero creo que fue muy positiva y quiero explicar políticamente por qué. Porque creo que ayer conectó con un cierto sentimiento de desorientación y de decepción que ha tenido el electorado progresista en las últimas semanas, que ha sido una combinación de miedo, esto se cae, viene Vox al gobierno, indignación absoluta por la corrupción. Y esos dos sentimientos que los teníamos muchos y cuando hablabas con la gente a la vez, todos nosotros, generaban mucha desorientación. Y creo que ayer la vicepresidenta, ayer lo dije, creo que se echó la mayoría progresista a la espalda, dando un mensaje muy claro. No vamos a permitir que la luz del progreso social en España se apague, pero, presidente, hay que actuar. Y yo creo que esa voz ayer representó a millones de españoles. Y han aprovechado ustedes también la coyuntura, lo quiero decir porque esto pilla a Sumar en un momento especialmente delicado. Ha habido una diputada de Compromís que ha abandonado Sumar, que ahora forma parte de ayer la vimos, de hecho, hablar en nombre en nombre de su propio partido en el grupo mixto. Al final también esto y lo que hizo ayer Yolanda Díaz puede acabar beneficiando a Sumar.
Yo creo que ayer todo el mundo estuvo muy orgulloso del papel que hemos jugado, no solo ayer, sino el conjunto de los últimos días, ¿no? Y yo quiero agradecer al conjunto del grupo parlamentario, al conjunto de fuerzas políticas, de sumar el buen trabajo que hemos hecho. Pensad que el documento que le trasladamos al Partido Socialista con todas estas medidas que ahora van a ser realidad fue un documento trabajado, desde luego, coordinado por mi equipo, pero desde luego con las aportaciones de todo el mundo. Fue un diálogo intensísimo con el conjunto de fuerzas políticas, de diputados, para lograr un documento de consenso del conjunto del espacio que para ir a negociar con el Partido Socialista. Y ayer creo que el conjunto del espacio había un cierto sentimiento de orgullo de que habíamos logrado conjuntamente marcar la agenda del gobierno en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y creo que hemos hecho un buen trabajo. Y eso, desde luego, yo creo que el espacio sale fortalecido, no solo por la intervención de Yolanda Díaz y por el Pleno, sino por el trabajo que hemos hecho en conjunto, ¿no? Y vuelve a reforzar el papel de Yolanda Díaz como líder de la formación. ¿Es un golpe en la mesa de liderazgo? Bueno, yo creo que el liderazgo de Yolanda Díaz en el espacio es evidente, ¿no? Ella es la vicepresidenta del gobierno. Ayer yo creo que, insisto, se puso... Bueno, es evidente, pero en cuanto a cargo dentro de la formación, se camufla. Bueno, pero ella es la líder del espacio, ¿no? Y ella es la vicepresidenta del gobierno. Y lo que es más importante, más allá de ser una líder política en un determinado espacio, creo que ayer fue capaz de conectar con un sentimiento del votante, del electorado progresista, que incluso va mucho más allá de las fronteras electorales de nuestro espacio, ¿no? Yo creo que ayer todo el mundo, y la prueba de ello es que se puso en pie todo el hemiciclo cuando ella intervino, incluida la bancada socialista, ¿no? Yo creo que ayer ella conectó con el electorado progresista en su conjunto de todo el país. Ministro, ¿cuánto contribuyó el Partido Popular a esa unión en torno al gobierno, no solo por parte de los socios de coalición, sino también de los socios de investidura? Bueno, el señor Feijóo es incapaz de ejercer de líder de la oposición y luego tiene una posición en la cual se ha situado él, que creo que es imposible, que es que está completamente atado de pies y manos de la extrema derecha en este país. Y eso, desde luego, cuando uno piensa que el señor Feijóo nos va a traer, porque nos lo va a traer él, si alguna vez gana las elecciones, a Vox al gobierno, ¿eso es un factor de cohesión de la mayoría parlamentaria? Desde luego que lo es, porque, en fin, yo soy, ahora lo he comentado con mi equipo, yo soy ministro de Cultura. En la ponencia del Partido Popular del Congreso de esta semana no hay ni una mención a la cultura, no existe esto. Y entonces mi equipo me decía, seguramente es porque ya tiene previsto entregárselo a Vox, como han hecho en no sé cuántas comunidades autónomas que le han entregado cultura a Vox, que yo cuando llegué como ministro de Cultura al gobierno, lo primero que me encontré fue cancelaciones de espectáculos, censura de premios, persecución de artistas. Bueno, un auténtico delirio. Bueno, solo hay que ver lo que hace el señor Milei en Argentina, su gran referente, que se ha cargado todas las instituciones culturales públicas importantes que había en Argentina, ¿no? Y eso es lo que nos trae el señor Feijóo bajo el brazo. Y es lo que creo que le inhabilita como candidato a presidente del gobierno, que es que nos trae a lo peor de este país bajo el brazo para gobernar. ¿Qué le pareció su intervención? Sobre todo las referencias a cuestiones ya personales del presidente del gobierno. Le voy a decir una cosa. A mí lo que más me sorprendió, me cuesta adaptarme al barro que nos trae la derecha al Congreso en cada sesión de control, también porque acostumbrado 9 años al Parlamento Europeo, el lodazal en que los convierte el parlamentarismo, Vox y el PP, es bastante duro de aguantar. Pero a mí lo que más me sorprendió, ¿ustedes escucharon alguna medida contra la corrupción ayer por parte del Partido Popular? Una. Es que no dijo ninguna, pero es que no en la sesión de ayer. A lo largo de las últimas semanas no hemos oído ni una sola propuesta. Y a veces la política no se lo puede comer todo. Las políticas también son importantes ante situaciones así. Y entonces no tienen ni una sola idea, ¿no? Y después, aparte de no tener una sola idea, es verdad que se escuchan cosas que son absolutamente intolerables. Las alusiones personales. Ayer el señor Abascal, en un determinado momento de la intervención, dijo que el gobierno era cómplice del tráfico de personas en España. Pero ¿cómo se puede decir eso de forma gratuita en sede parlamentaria? Entonces, bueno, yo creo que es absolutamente intolerable lo que hacen, pero el señor Feijóo se retrata con esto. Está atados de pies y manos con una formación política que representa lo peor de nuestro país. Usted muchas veces se ha manifestado contrario a la política del Y tú más, pero ¿cómo se combate esto si los ataques que te llegan de enfrente son de este calibre, de este nivel?
Bueno, hay que intentar, yo esto lo intento también en los debates parlamentarios, cuando me toca en la Comisión de Cultura, que también me montan unos líos ahí tremendos de este calibre. Hay que intentar elevarse un poco, ¿no? Y no olvidar que más allá de que estemos enfrentándonos a Vox y al PP allí, hay unos ciudadanos que nos están viendo también y que esperan de nosotros una cierta orientación en materia de políticas públicas, ¿no? Por eso yo creo que ayer era muy importante también, más allá de confrontar a la derecha, a la extrema derecha, dar un mensaje a la ciudadanía de que en materia de corrupción vamos a hacer propuestas y a sacar cosas adelante, ¿no? Cuesta, ¿eh? En esos ambientes intentar elevar la mirada y hablar de propuestas, de policies que dicen los anglosajones, de tratar de hablarle a la gente es difícil, ¿eh? Pero hay que intentarlo, no hay que dejar de hacerlo nunca, porque si no contribuimos a un lodazal que es absolutamente irrespirable. ¿Y qué le parece que el líder de la ultraderecha, el líder de Vox, sea ausente de los debates? A mí me parece un desprecio absoluto al parlamentarismo. Además, yo no le veo la lógica a intervenir, insultar a todo el mundo y luego irse y no escuchar a nadie, ¿no? Yo creo que el señor Abascal ayer ejerció de lo que es, ejerció de escuadrista. Alguien que viene al Parlamento, insulta, amenaza y se va. Eso solo tiene un nombre, es ejercer de escuadrista y de matón de barrio. Le pregunto por lo que queda de la legislatura, porque una de las 3 cosas que usted me ha dicho, que era lo que le habían pedido al Gobierno para continuar en esta relación que mantienen, es el compromiso de las políticas, del giro social importante en lo que queda de legislatura. ¿Este compromiso cómo se traduce después? ¿Por qué se fían de este compromiso? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos toda una serie de medidas acordadas en el seno de la coalición de gobierno que saben, y se lo trasladamos también la semana pasada, que tenemos un cierto malestar por el hecho de que muchas de ellas están bloqueadas. Y ayer una de las cosas que anunció la vicepresidenta es que vamos a llevar ya al Consejo de Ministros una cosa que lleva demasiado tiempo paralizada, que es un Real Decreto Ley para la remuneración de las 4 semanas de las 8 que tienen derecho los españoles de permiso parental. Esas 4 semanas hay que remunerarlas, no solo porque lo tenemos acordado en el acuerdo de gobierno, sino porque es mandato de la Unión Europea en una directiva que además yo voté cuando era parlamentario europeo. Con lo cual, eso hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer, y ya les anuncio que en la próxima comisión de secretarios y subsecretarios vamos a llevar, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Sociales, el texto para que esto sea ya aprobado lo antes posible, porque además las familias lo están esperando. No entiendo por qué las familias españolas no tienen esa remuneración que ya tienen una gran mayoría de europeos. Y luego hay otra cuestión en la que vamos a insistir mucho, que le trasladamos también al Partido Socialista: vivienda. En materia de vivienda tenemos un debate con el Partido Socialista que quiero explicar. Ellos están haciendo una política muy centrada en la construcción de vivienda pública y en la construcción de un parque de vivienda pública, que a nosotros eso nos parece que es importante. Tomamos medidas importantes en relación con la Sareb hace poco, pero con eso no es suficiente. Y hay una parte que ellos no quieren, sobre la que les cuesta avanzar, y nosotros creemos que es imprescindible, que son las medidas de intervención del mercado de la vivienda. El sistema de control de precios que no se aplica en todo el país, la limitación y la prohibición de las compras especulativas en las zonas tensionadas, la capacidad que tengan que tengamos, que esto ya está en el Congreso, de regular los alquileres de temporada. Y usted y yo, que somos de Barcelona, sabemos lo que está pasando en esa ciudad, que es que hay un sistema de control de precios que funciona, pero ahora de repente todo el mundo ha puesto el piso en alquiler en temporada porque así se saltan la ley, ¿no? Pues eso no puede ser, ¿eh? Eso hay que regularlo en el Congreso. Entonces, esa parte de medidas de intervención de mercado en vivienda vamos a poner mucho énfasis en ello, porque entre otras cosas, estamos hablando mucho de corrupción, que ha sido sangrante lo que ha pasado, pero no nos olvidemos que la legislatura nos la jugamos también en resolver la cuestión de la vivienda. ¿Qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral? ¿Ha habido algún avance con Junts que les haga pensar que pueda salir adelante? Nosotros somos optimistas, creemos que puede salir. Saben que el día 22 en principio se va a tomar en consideración la votación por la enmienda de devolución, y seguimos trabajando intensamente con Junts y con el conjunto de grupos parlamentarios. Al final estamos hablando de una medida que beneficia a 12 millones de españoles, 2 millones de catalanes, quiero insistir. Y encuestas recientes demuestran que incluso entre el electorado de Junts el apoyo a la reducción de la jornada laboral es absolutamente masivo, ¿no? Por lo tanto, nosotros somos optimistas de que la podemos sacar adelante. Y insisto, a veces cuando nosotros decimos que tenemos la impresión como Sumar de que ejercemos de motor del gobierno, a veces lo decimos por este tipo de cosas, ¿no? Porque al final ha salido un paquete de medidas en materia de corrupción que al final lo hemos tenido que trabajar y presentar nosotros, y si uno piensa en cuál es la gran medida de avance social de la legislatura en los próximos meses, es la reducción de la jornada que estamos también capitaneando, ¿no? La vamos a sacar adelante, no tengo ninguna duda.
No tiene ninguna duda. No tengo Porque ninguna si no, ¿en qué duda. situación les dejaría esto? Es la medida estrella, usted lo acaba de decir, la medida estrella de la vicepresidenta, la medida estrella de Sumar. ¿En qué situación les dejaría? Bueno, no nos situamos en ese escenario. También parecía imposible sacar adelante la reforma laboral y hoy hay millones de españoles que por primera vez en su vida tienen un contrato estable, cosa que jamás habían podido soñar, ¿no? Y eso es gracias a una reforma laboral que en su día costó mucho sacarla adelante, acuérdese cómo fue aquella votación, pero lo conseguimos, ¿no? Y por lo tanto, en fin, hay 12 millones de españoles que nos están esperando y no les vamos a fallar. Ministro, y sobre todo aquí en su papel de portavoz de Sumar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. En el abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, después de haber escuchado también el balance, la valoración, el análisis que hace el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, habíamos dejado el debate. Yo, de hecho, también le preguntaba al ministro sobre el papel que ha podido jugar el Partido Popular, la derecha, en esa unión que ha habido de los socios, incluso aquellos que en algún momento y en momentos precedentes pudieran estar cerca del Partido Popular en algunas iniciativas, como es el caso del PNV, con todas las matizaciones que hacía antes Cristina de la Hoz. No hay ninguna fisura y mucho tiene que ver, Aroca, y ayer lo hablábamos, la actitud y la estrategia, sobre todo del Partido Popular, en este debate. Y no solo en este debate, porque nos planteaba el ministro, nos planteaba todas las medidas adoptadas por el Gobierno, las que ha introducido Sumar, las propias medidas que lleva el Partido Socialista, y uno puede pensar que como la corrupción no es exclusividad de unas siglas, que debería ser casi una solución de Estado, y ahí no se puede encontrar tampoco el Partido Popular. No, eso era imposible porque la actuación del Partido Popular ayer ya estaba predeterminada por una serie de razones a las que me referiré ahora, pero antes quería decir, escuché que Cedrán iba en el Peugeot, ¿no?, de Pedro Sánchez en aquella aventura casi novelesca, ¿no? Yo sospecho, cada día estoy más convencido de que en ese Peugeot iba también Feijóo. No sé si con una peluca o no, pero creo que Feijóo forma parte del proyecto político del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, un aliado fiel que cada vez que está Pedro Sánchez en alguna situación comprometida, salva a él y lo salva, ¿no? Salta y lo salva. No sé si en una especie de torrentismo político, pero algo parecido. Yo creo que ayer el problema que tenía el Partido Popular no solamente es lo que se dijo y lo que se dejó de decir en el Parlamento, es que ya venía determinado por la sombra de su congreso, que se había celebrado recién, en donde lejos de acercarse al centro derecha se había deslizado gravísimamente, en mi opinión, hacia un extremismo, no solamente un extremismo ideológico, sino también un extremismo verbal. Yo creo que de ese congreso el Partido Popular no solamente salió una nueva extrema derecha con otras siglas, sino que salió también una extrema mala educación como herramienta de comunicación política, y que luego se vio verificada en el Parlamento. Y dentro de esa imagen implícita que había en todo lo que ocurrió y lo que iba a ocurrir, estaba el protagonismo inusitado, evidentemente, de la extrema derecha con las que se habían ennoviado. Primero, con el discurso previo que hizo Vox sobre la inmigración y la deportación de entre aproximadamente 8 millones de inmigrantes. Y después con otro hecho absolutamente antisistémico, ¿no?, que es ausentarse del Parlamento. O sea, si estamos reclamando todo que los grandes problemas de Estado se solucionen en el Parlamento, si hay una fuerza política que además que se ha ennoviado con otra, se ausenta del Parlamento y bueno, se comporta de esa manera, solamente nos está avisando de que el día que llegasen al poder y que fuera vicepresidente del gobierno, como nos ha advertido Esther Muñoz, que parece que no tiene ningún reparo en que lo sea, evidentemente ese será el parlamentarismo que veremos con el neofascismo o con la extrema derecha en el poder en España. Por tanto, todo ese tipo de cosas pues hacen que el señor Feijóo ya viniera con las manos atadas, porque independiente de lo que dijera, se le había puesto votando a todo el bloque constitucional, democrático, progresista o no, que se sienta en el Parlamento. O sea, todo el mundo veía detrás de Feijóo al Fu Manchú de la democracia, que es el señor Abascal.
Bueno, prácticamente desde el año 1990, en aquel Congreso de Sevilla en el que Manuel Fraga entregó el poder a José María Aznar, cada Congreso del Partido Popular siempre se hablaba del viaje al centro. Es decir, es curioso que en este último Congreso ya se ha renunciado a ese viaje al centro. No está en la agenda pública, ni siquiera en los periódicos hemos destacado ninguno en lo que el PP quiere hacer un viaje hacia el centro, porque damos por hecho de que es un partido ya claramente de derechas que está compitiendo con Vox. Es lo que salió del Congreso y por lo tanto no cabe esperar ahora mismo, y se vio ayer perfectamente, donde el señor Feijóo renuncia a buscar alianzas, digamos, no solamente para una moción de censura, sino para futuros pactos en las expectativas de que haya elecciones en el 2027. Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Ahora el PP solamente está obsesionado con ganar votos a Vox. Y eso explica la degradación del sistema parlamentario. Cuando ayer el señor Feijóo saca los temas personales diciendo que el presidente del gobierno se beneficia a título lucrativo de los negocios del padre de su esposa, ya fallecido, lo que está haciendo es degradar el Parlamento. Y ahí ese es el error político que comete el señor Feijóo, en mi opinión. Es decir, la degradación del Parlamento a quien beneficia es a la extrema derecha. Lo conocemos ya. Es decir, Donald Trump, Bolsonaro, todos los populismos, los que buscan es descalificar y degradar al Parlamento. Es decir, entonces, esa estrategia yo creo que es errónea. Por eso yo creo que no soy capaz de entender por qué el Partido Popular no hace una reflexión si lo que tiene que hacer es buscar aliados a su izquierda, no digo a la izquierda del Partido Socialista, digo a sectores más templados de la propia derecha. Creo que esa degradación del Parlamento en contra de lo que cree el Partido Popular, a quien beneficia es a Vox, y ahí se están viendo en las encuestas donde se podía pensar que Vox podía estar castigado electoralmente por esa mayor contundencia del Partido Popular, pero no, Vox sigue siendo muy fuerte precisamente por esa estrategia, en mi opinión, errónea del Partido Popular. Cristina. Los sondeos efectivamente marcan que Vox no solo aguanta, sino que incluso puede subir electoralmente, pero también lo hace el PP. Es decir, si uno de los motivos que esgrimió el propio presidente del gobierno para no convocar elecciones, dijo aquello de yo no quiero entregar un gobierno a la derecha, ¿no? Y a la ultraderecha. Yo creo que los gobiernos los entregan fundamentalmente los ciudadanos cuando votan. No es que Sánchez tenga que entregar el gobierno a nadie. Y bueno, yo creo que ahí en esa afirmación creo que es contradictoria con decir que Feijóo está debilitado. Si tú admites que no quieres convocar elecciones porque das por hecho que la actual mayoría política del Parlamento no representa la mayoría social, me remito a lo que dijo el propio presidente del Gobierno, es que tienes un problema de concepto. No creo que la actitud de los socios de Sánchez hubiera sido diferente ante un Feijóo más moderado. A mí me llamó mucho la atención algunas de las cuestiones que dijo, sobre todo fundamentalmente lo de las saunas del suegro. Desgraciadamente en este Parlamento ya hace tiempo que se saltaron una regla fundamental, que era no hacer alusiones familiares ni personales de los políticos, y eso ya llevamos unos años que eso se rompió y se han hecho en cara a los familiares y la vida personal en muchas ocasiones de los políticos. Estoy de acuerdo en lo que decía Javier. El Congreso del Partido Popular, el 21 Congreso del Partido Popular, inaugura un nuevo estilo de oposición que va a ser muy dura, que lo definen como la batalla total o la batalla final. Pues que queda la mitad de la legislatura. Claro, ese es el problema, que cómo puedes mantener esta tensión si no hay un escenario electoral. Bueno, a lo mejor hay un principio de realidad, una cosa es lo que quieres y otra lo que puedes hacer. Yo pienso que esta legislatura va a durar, pero es verdad que en cualquier momento podríamos tener una sorpresa, porque Sánchez en ese sentido yo creo que no voy a decir que sea imprevisible, sino que se va a hacer muy bien el cálculo político del estado de opinión pública. Por eso precisamente no convoca elecciones. Y habrá que ver hasta qué punto se puede mantener este tono de la oposición si nos queda año y medio de elecciones. Yo calculo que si se cumple la legislatura, en año y medio sí empezaremos a ver deserciones de los socios. Pero eso lo hemos visto otras veces, ¿no? Que cuando hay cuando se acerca la fecha. Cuando se acerca la fecha, pues que los socios de gobierno parlamentario se ponen estupendos y van rompiendo. Pero sí, se ha inaugurado un nuevo modelo de oposición muchísimo más dura, sin ninguna duda. Claro, que pedía esa palabra. Sí, Carlos decía una cosa que tiene sentido, sobre todo si volvemos un poco hacia atrás, ¿no? Porque antes, durante los tiempos convocantes de su propio Congreso, se deslizaba que el Partido Popular quería girar al centro derecha, entre otras cosas, para conseguir aproximadamente 1 millón de votos de los socialistas, que mutaran, ¿no?
Bueno, yo creo que hasta a esta hora del día de hoy, todo lo perteneciente a ese millón de votos recuperables o mutables del Partido Socialista tendrán clarísimo que su cambio de voto no puede ser a un partido que se ha deslizado peligrosísimamente a la extrema derecha y a la extrema mala educación, como he dicho antes. Eso por una parte. Por tanto, es un error o una mentira descubierta, que muchas veces los errores son mentiras descubiertas. Después decía mi compañera Cristina algo sobre cuándo se vota. Sí, ya sabemos que se vota en las urnas, pero tampoco se vota en las redacciones ni en los mentideros y cenáculos donde se hacen determinadas encuestas. Ya las encuestas tampoco valen para nada si luego no se ratifican en las urnas. De hecho, la frustración del actual Partido Popular y su liderazgo tiene mucho que ver con una frustración demoscópica que lo sentaba ya en la Moncloa, incluso había encargado el colchón de matrimonial para el Palacio de la Moncloa. Luego, por tanto, seamos todos un poquito comedidos, las elecciones serán cuando sean y ganará el que tenga que ganar, pero lo decidirán los ciudadanos, no lo decidirá nadie, ni siquiera esa demoscopia que nos tiene acostumbrados a martirizarnos y algunos incluso hasta inquietarse cada mañana cuando se publica una nueva. Suelen ser, en mi opinión, encuestas de cámara y tienen una intencionalidad performativa clarísima. Veremos a ver lo que pasa en la calle. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento político tan complicado que es muy difícil percibir lo que está pasando realmente en la calle, al menos en mi calle. Y por último, decíamos también, bueno, veremos a ver si conforme se acercan las elecciones no hay deserciones en los apoyos, a ver si va a haber deserciones también en la oposición. Quiero decir, a ver si va a llegar también Feijóo y si Feijóo aguanta 2 años más en la oposición con la cantidad de depredadores políticos, por no ponerle otro calificativo zoológico, que hay dentro de la propia derecha española. Integrista me refiero. Carlos. Ayer dijo una cosa el presidente del gobierno que es una obviedad, pero es así. Las legislaturas duran 4 años. Es decir, yo no sé por qué en el sistema político español hemos asumido que desde el minuto 1 lo que hay que hacer es atizar al gobierno, me da igual que sea el Partido Socialista o el Partido Popular, y lo que es que acabar con el gobierno de turno por la vía más rápida. Yo creo que esa estabilidad que hay en otros países, que es muy europeos, me parece muy beneficiosa para el sistema político. Y creo que hay que ir por esa vía. Es decir, porque la política es ser constructivo, y por eso decía antes el ministro Urtasun, es decir, ¿cómo es posible que se habla de corrupción y el partido de la oposición que va a gobernar algún día no dé propuestas para acabar con la corrupción? Porque es muy probable que si no das propuestas, los corruptos del próximo gobierno están calentando la banda, están esperando que lleguen los nuestros para volver para corrompernos. Es decir, porque hay un problema estructural. Ninguna sociedad es libre de corromperse. La corrupción cero no existe en ningún aspecto. Siempre hay algún funcionario, siempre hay algún empresario, siempre hay algún individuo pues que se quiere corromper por las razones que sean. Pero yo creo que es el Partido Popular el primero el que tiene que tener mucho interés en que la legislatura obviamente tiene que hacer oposición al gobierno, pero tiene que tener interés en que la legislatura funcione con medidas efectivas para acabar con la corrupción, porque ese problema dentro de 4 años, si seguimos aquí en el abierto de hoy por hoy, volveremos a hablar qué está pasando con la corrupción en un gobierno del Partido Popular. A lo mejor no tenemos un problema de ausencia de medidas, porque los expertos están diciendo que se apliquen, que muchas de las medidas, el problema es que no están implementadas, que incluso hay un listado de empresas corruptas que tiene el Ministerio de Hacienda, o sea que no es nuevo. Si tú estableces una serie de medidas pero luego no se implementan o la efectividad es nula, hay una pregunta clave que le has hecho al ministro, que si con estas medidas no hubiera habido un caso Cerdán, ha dicho hubiera sido más difícil. Pero evidentemente la corrupción busca la grieta, ¿no? Sí. Busca la grieta y busca vericuetos. Feijóo propuso, entre otras cosas, dotar de más medios a la UCO. La UCO, que esta UCO denigrada, esta UCO tenemos que recordar. Le respondió el presidente del gobierno con el aumento de personal en la UCO desde que gobierna el Partido Socialista. Sí, pero al mismo tiempo se puso en marcha un plan para desacreditar y desautorizar a la UCO. Es decir, parece que ya nos hemos olvidado de una tal ley de 10 que estaba vinculada a Santos Cerdán. Es que las cosas pasan tan rápido que parece que nos olvidamos. Si tú dices que incrementas la efectividad de un grupo, pero al mismo tiempo tu intención es desacreditarla y desautorizarla, pues bueno, me parece bastante contradictorio. Creo que bueno, está bien, y además, bueno, son medidas pactadas con la OCDE, con lo que bueno le pueden dar cierta solvencia.
pero vamos a ver en qué quedan realmente, más que si tienen efectividad o si es un brindis al sol para salir del atajo, o sea, para salir, perdón, de la situación en la que está el PSOE. No, yo creo que en un país que merezca la pena llamarse demócrata, avanzado, maduro y todo ese tipo de calificativos bondadosos que le solemos poner a la democracia española, la lucha contra la corrupción no lo lleva a una unidad policial, judicial, por mucho cariño que le tengamos, se lo llevan los jueces. Son los jueces y los fiscales los que llevan el peso, por tanto, donde hay que fortalecer es precisamente a los jueces y fiscales, con especialización. Sí, con especialización. Forma parte del paquete de medidas. O sea, pensar que un Estado policial es el que tiene que acabar con la corrupción es de otros sistemas, no es del nuestro. Creo que con el respeto que me merecen por todas las fuerzas de investigación judicial, incluida la UDEF, por cierto, últimamente no sé por qué, un poco fuera de los tabloides españoles. No, una cosa que decía antes Carlos, se refería al Congreso del Partido Popular en Sevilla. A los 10 años se reunieron los mismos, presididos ya por el señor Aznar, y dijo esta frase: en el PP era y debe seguir siendo incompatible con la corrupción. Ya no estuvo Naseiro, al que no invitaron, ni invitaron, a rato se excusó. Ya no estuvo Cañellas, y a partir de ese momento podemos continuar contando y narrando todas las corrupciones que tuvo el Partido Popular desde aquella reunión de Sevilla cuando conmemoraban los 10 años, los 20 años de la llegada al poder. Y por cierto, algo que todavía no ha respondido nadie. Termino. Ayer dijo Rufián, en Sótelo del Real han entrado 88 dirigentes del Partido Popular y uno del PSOE. Vale, buen dato, pero yo pregunto, ¿y cuántos corruptores? O sea, ¿por qué solamente los corruptos y sobre todo los políticos entran en la cárcel y los corruptores no entran nunca? Y muy brevemente, por lo que comentaba Cristina, que coincido con ella, pero la UCO o la UDEF o los jueces son ex post. Es decir, cuando ya hay un supuesto caso de corrupción. Pero lo que estamos hablando es medidas constructivas para que antes, es decir, antes de que ocurra la corrupción, tener instrumento de fiscalización, como decía el ministro. Esa es la clave, quiere decir, nos fijamos siempre en las consecuencias, pero no en las causas de la corrupción. Cristina, no, muy rápido. Hombre, decir que incrementar los medios de la UCO es establecer un estado policial. Ojo, la UCO es policía judicial. Eso. Actúa por mandamiento de un juez. No es que establezcamos un estado policial y que dejemos en manos de la policía la justicia de este país. No. Ellos funcionan estrictamente bajo mando judicial. Pero es importante aclarar, porque hay mucha gente y muchos medios que a partir de un informe de la UCO ya dictan sentencia. Por supuesto. Un informe de la UCO es un informe policial. Informe de la UCO. No es una cosa ni confirmada, ni condenada, ni es que eso es muy importante. Es que eso es muy importante. En un sentido y en otro. Sí. En un sentido y en otro. Totalmente. Porque toda la vida hemos hablado de los informes de la UCO como si fueran señores. Es un elemento probatorio para el juez. Y a partir de aquí el juez tiene que tomar sus decisiones. El juez de instrucción, luego el que juzga es otro, por cierto. Depende, porque la grabación esta que tanto nos ocupa y algunos que saludan con tanto jolgorio es una grabación de parte, no es una grabación con mandato judicial. O sea, por tanto, dejemos las cosas claras. Y por cierto, bueno... Es que no me da tiempo. Bueno, pues ya está. Bueno, si por cierto es una frase, sí. No, déjalo. Vale, no, es que quería poner sobre la mesa un asunto que no nos va a dar tiempo a analizar y pretendía que lo hiciéramos, pero es verdad que ya nos ha consumido incluso con la conversación que hemos tenido con el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, porque mientras estamos hablando de estas cosas, dejamos de hablar de otras que son importantes. Ya ha salido aquí antes cuando hablábamos también de la corrupción en la sanidad, y quería hablar de la sanidad por un dato que Mariola Lourido nos daba esta mañana, y es que 1 de cada 3 españoles tiene seguro privado, aunque dicen que si tuvieran una enfermedad grave irían a la sanidad pública. La agilidad de la atención primaria no mejora y de hecho el tiempo de espera medio para conseguir citas casi de 9 días, 4 meses si es con el especialista. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Y es que es importante destacar que son datos del primer barómetro sanitario de este año que dicen que solo 1 de cada 10 españoles ha conseguido cita con su médico el mismo día que lo ha pedido. Sí, el 55% de los usuarios tiene que esperar una semana o más para la consulta con el médico de cabecera y 1 de cada 4 ha tenido problemas para conseguir esa cita. Así que la mitad
¿qué hace? Pues finalmente se va a urgencias. Las urgencias son, de hecho, los servicios mejor valorados. Para el especialista, el tiempo medio de espera es de 140 días, más de 4 meses y medio. Por ejemplo, para una colonoscopia, 133 días. Las causas de esta situación de colapso están claras, según Manuel Martín, que es el presidente de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Tengan que ver con las políticas que han desarrollado numerosas comunidades autónomas para reducir personal médico y no haber incrementado el personal de enfermería. Esta situación, pues evidentemente, supone un deterioro importante del sistema. Otro dato que se consolida, esos seguros privados cubren al 30% de la población. Una de las consecuencias de los problemas de acceso a la atención sanitaria, sobre todo atención primaria, o de las enormes listas de espera, que cada vez son más elevadas, es que mucha población acaba intentando acceder a los servicios a través de los seguros privados. Aunque la mayoría de los que tienen ese seguro privado confían más en la sanidad pública cuando tienen una enfermedad grave, casi la mitad de la población cree que el sistema necesita cambios importantes y profundos. Y otro dato muy llamativo que arroja el barómetro, el 5% de los ciudadanos ha dejado de tomar el medicamento que le han prescrito porque no puede pagárselo. También refleja el déficit de psicólogos. Un 20% de la población tuvo que acudir a salud mental. Pues bien, la mayoría fueron atendidos por psiquiatras o médicos de cabecera y solo el 16% por un psicólogo. Pese a todo esto, Ángeles, a este panorama y esta percepción social, 8 de cada 10 personas que han ido a la sanidad pública en el último año valoran positivamente la atención recibida. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Ojalá vayamos abriendo hueco para hablar de este tipo de cosas, de estos datos, por ejemplo, que arroja este barómetro de la sanidad. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Pues eso vamos a hacer, ir cerrando el abierto. Sergio Castro Naufle, buenos días. ¿Qué tal? Y si tienes poco tiempo, Sergio, las quejas a Aroca. No tengo tiempo de discutir tampoco eso. Ministerio de Ciencia y Tecnología, última comparecencia de los ministros Jaime García Cantero y Nuño Domínguez. Pero no hables tan rápido. Hablaremos, por ejemplo, de la gran derrota de Donald Trump. Ah, pensaba que era la gran derrota del Real Madrid. No, eso no da tiempo tampoco. Vale, porque va a tener que pagar cohetes y estaciones espaciales claves en toda Europa. Es la mega ley presupuestaria que incluye partidas de hasta 10.000 millones de dólares. Él no quería, pero a pagar. Después, en un pantano de Andalucía, ¿sí?, de cuyo nombre no puedo adelantarte, no ha mucho que estaba un hombre, el último invitado de la sección de Usted no sabe. Solo te diré que vais a compartir una botella de agua, que no es una botella de agua cualquiera, vale, y que ha pernoctado toda la madrugada en una potente nevera para que esté fresquita. Vale, perfecto. Luego, por si quieres obtener ideas para dar tarea a tus acompañantes durante toda la temporada, por ejemplo, a Sergio, a mí, a Pepe, a Brian, no tenemos tareas. Tiempo. Hay cuadernillo rubio, hay cuadernillo santillana de toda la vida. Deberes pero de toda la no. vida, es que tú dices tareas. Los deberes buenos, claro, los deberes de verano buenos son los que nos va a dar Lola Pons. ¿Qué van a ser? Leer mucho y en papel, nada de pantallas, y escribir un diario sin pretensiones literarias para ir soltándonos. Eso nos lo va a proponer Lola y nos lo explicará. Vale. Y después, fin de fiesta, último jueves de la temporada, se juntan dos grandes placeres de este programa, que son el cine y la cocina. Sí. Y mientras Ainhoa va a preparar una paella en directo en la terraza de la 9ª planta de la SER, Javier Ocaña te explicará un poco pues, el cine de verano, la cartelera y algunas películas que podemos ver. O sea, lo que vamos a hacer es recomendarles a los oyentes que hoy se sienten no solo a escuchar el programa, sino también a ver, porque Ainhoa va a hacer una paella. Sí, paso a paso, ingrediente por ingrediente. Vale. Ahora, que yo probaré. Que tú probarás. Sí. Y ahora, Aroca, tendrás prisa, que te has colgado ya la mochila. Sí. O sea, casi que llegamos tarde por tu culpa y ahora tendrás prisa. Tengo prisa porque voy a ver si ficho por otra cadena. Que te trate mejor. A ver dónde te van a tratar. Te vas a perder la paella. Tengo mucha oferta últimamente y hay que aprovecharse que la vida es corta. La vida es corta. Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, feliz verano. Feliz verano. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.